Código de Nuremberg y Helsinki. Bueno, espero que todos se encuentren bien. Les voy a hablar sobre el Código Nuremberg. El Código Nuremberg, o el Código de Ética Médica, se llevó a cabo a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya que decía que era el conjunto de principios que rigen experimentos en los seres humanos. Este código fue publicado el 20 de agosto de 1947. Tras dicha publicación hubo una celebración en 1945 y 1946, ya que habían acusados que realizaban estos experimentos antes de que finalizara la guerra. Tras 1945 y 1946 hubo una recolección de principios orientativos sobre la experimentación en los seres humanos, ya que en abril de 1947 el Dr. Leo Alexander somete a consideración en el Consejo de Crímenes de Guerra, del cual él da 10 puntos, que son el consentimiento voluntario, el evitar cualquier tipo de sufrimiento mental o físico hacia la persona, también justificarle a la persona que se le realizará dicho experimento para que no se sienta como temorizado a lo que le pueda someterse a la persona, y también decirle las etapas en las que él se someterá a dichos experimentos. El Código de Nuremberg, como introducción, vamos a poner que es Código de Ética Médica, como los productos, de los juicios médicos incluidos en aquellos procesos legales. Se prolongó el Código de Nuremberg, pionero de la ética en la investigación médica moderna, y en que por primera vez se enfatiza en que el consentimiento del sujeto experimental es indispensable para que la investigación tenga validez. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los aliados llevaron a cabo los famosos juicios de Nuremberg, en los que los culpables del genocidio y las violaciones a los derechos humanos recibieron los castigos que se creyeron apropiados para sus acciones en contra de la humanidad. Tales experimentos no fueron acciones aisladas o causadas de médicos o científicos que trabajaban aislados o por su propia responsabilidad, sino que fueron el resultado de una normativa y planeamiento coordinado al más alto nivel del gobierno, del ejército y del partido nazi, practicando como parte del esfuerzo de la guerra total. Al terminar el conflicto bélico y como consecuencia de las atrocidades cometidas por los científicos alemanes, se produjo el Código de Nuremberg. Como el Código de Nuremberg es el punto de la partida de la normativa ética de las investigaciones fundamentales para el apareamiento de una nueva disciplina. Como la bioética ha surgido como una necesidad en el mundo de la ciencia en las últimas 3 décadas, definida como aquella que estudia sistemáticamente las dimensiones morales del ser humano en la relación a las ciencias de la vida y a la atención de la salud en un escenario intercultural e interdisciplinario, potencialmente de nuestro sentido de humanidad. Voy a hablar acerca de respectivos ejemplos de los lineamientos del Código de Nuremberg. Ciertos lineamientos que fueron creados debido a eventos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Como se mencionó anteriormente, estos buscan proteger la integridad tanto física como psicológica del ser humano al momento de realizarle experimentaciones, procurando siempre como principal factor y como iniciador para la experimentación su consentimiento. Tiene que existir primero el consentimiento de la persona para llevar a cabo estas experimentaciones.
las cuales funcionaron como precursoras para conocer lo que sería a día de hoy la bioética actual, la cual conocemos que va a tener sus respectivos lineamientos que los especialistas encargados en la rama de la salud tienen que aplicar al momento de ciertas experimentaciones. Por ejemplo, en el caso de las cirugías, en las operaciones, en donde las personas tienen que dar primero su consentimiento para poder aplicar a este procedimiento. Y los especialistas, que tiene que ser obligatorio que sean especialistas, en este caso doctores, tienen que seguir unas ciertas normas y lineamientos para procurar y proteger primordialmente la salud del paciente, ya que estas experimentaciones son con el fin de que primero se mantenga el beneficio social en contra del riesgo dado. Si el riesgo es mayor que el beneficio en dicha experimentación, entonces los lineamientos dicen de que no puede aplicarse el procedimiento, no se debe aplicar, solo en caso de que el beneficio es más provechoso que el riesgo dado. Sería un ejemplo en la vida actual, pero antes no ocurría esto. Si nos vamos a tiempos atrás, allá por la Segunda Guerra Mundial, donde mencionamos el ejemplo que está en la pantalla, que menciona los experimentos del doctor Joseph Mengele, el cual fue un alemán médico de la Segunda Guerra, que se le recuerda esencialmente por sus actos en el campo de concentración de Auschwitz, donde realizó experimentos mortales con prisioneros y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba víctimas para ser ejecutadas en cámaras de gas y les administraba veneno. Como podemos ver, era una persona de que no respetaba los derechos del ser humano, era una persona de que realizaba, ponía a las personas a ciertos factores para ponerlos a prueba de que eran capaces de soportar o no conocer el cuerpo humano de una forma sádica, de una forma mortal. Sí, es decir, no les importaba el riesgo que estas personas iban a tener. Fueron experimentos totalmente inhumanos, fueron crímenes de guerra que se dieron en ese entonces. No solo él, sino que hubieron otros médicos, pero lo tomamos a él como referencia. Esta serie de crímenes de guerra fue lo que consiguió de que a final de la guerra, o en los años 1900, entre 47 y 49, es de que se llevaran a cabo ciertos juicios en Nuremberg, que es la ciudad donde pasó esto, y donde toma lugar estos lineamientos de Nuremberg, y los cuales fueron establecidos debido a los actos inhumanos que se les hacían, en donde tenían que ahora procurarse en las experimentaciones proteger siempre la salud del individuo y asegurar siempre su consentimiento al momento de ejercer la práctica. Este ejemplo entonces sería de lo que pasaría si no se respetan esos lineamientos, o el que causó que empezaran a crearse estas lineamientos éticos para evitar más de estas catástrofes, de estos errores que el humano ha cometido. Código de Helsinki. Con el código Helsinki es la obtención de conocimientos médicos y avances sobre la ciencia, tanto de diagnósticos como tratamientos de enfermedades que se requieren la investigación científica o médica, del cual el principio básico de esta investigación es respetar la decisión del individuo. Es decir, que el médico le presenta los pros, los contra y el riesgo que pueda padecer en el proceso de la dicha investigación. Pero como anteriormente dije, el principio básico es el respeto de la decisión que el individuo tome, ya que si él toma la decisión de aceptar los términos de la investigación médica, él tendrá el consentimiento informativo de las etapas que él tendrá en cada experimento que se le va a realizar, del cual ya anteriormente he dicho que el doctor le va a explicar los riesgos que pueda tener en estos experimentos y los beneficios que también pueda tener él, y también los beneficios que pueda tener también el médico. Bien, continuando con lo que son los principios básicos de Helsinki. Este documento detallaba que cuando se realizaba una investigación en una persona o se quería realizar sobre esa persona, esa persona tenía todo el derecho de decir si quería participar o si no. Entonces a eso se le llamaba el respeto hacia el individuo. Entonces él tenía el consentimiento. Si él decía que sí, se le informaban los pros, los contras y los beneficios.
Al igual, antes de que él dijera que no, también se le informaba. Si en un dado caso la persona decidía participar en la investigación médica, entonces se le hacía afirmar de que él estaba de acuerdo en todos los pros, los contras y beneficios que dicha investigación podría llegar a proporcionarle. Bien, continuando con lo que era el documento acerca de Helsinki. Helsinki fue creado en 1964 a partir de la Asamblea Legislativa de Finlandia con ayuda de la Asociación Médica Mundial, en el cual esta propuesta fue tomada como un todo que beneficiaría a lo que era la población a partir de sus resultados, pero que iba a ser dirigida hacia médicos, porque ellos eran los que iban a interpretar los resultados de esas investigaciones médicas. Ahora bien, en 1997 y 1998 este documento comenzaron a surgir ciertos debates acerca de él. Entonces se modificó el documento. A finales de 1999 este documento ya estaba en línea, es decir, en internet, pero hubo un desacuerdo más porque pensaban que estando en línea iba a perjudicar lo que era la vida de las personas que estaban siendo investigadas. Entonces lo tomó lo que era la Asamblea Legislativa de Edimburgo y editó por completo y finalmente lo que era el documento. Fue así como se empezó a utilizar. Posteriormente, hasta la actualidad, hay un 20% de ese documento que ha sido modificado y que, por ejemplo, antes no se tomaba lo que era una introducción y ahora estaban también por partes, parte 1, parte 2, parte 3. Ahora el documento está clasificado en parte A, parte B y parte C. La parte A tiene la introducción y también todas las declaraciones están enumeradas como artículos. Son 32 artículos. En la parte B están los principios básicos y en la parte C se encuentran ya lo que es la investigación y dirigida hacia una atención médica hacia la población. Ahora, se ha mejorado lo que es aquellas investigaciones que estaban siendo realizadas en personas sin su consentimiento. Ahora esas están como más reforzadas porque ya es obligatorio preguntarles si quieren o no participar en la investigación. También en aquellas personas que están siendo investigadas para medicamentos, con respecto a medicamentos, esas personas salen beneficiadas y se les explica el beneficio. A continuación les voy a explicar un ejemplo sobre el uso del código de Helsinki. Para ello tenemos el uso de los placebos. Los placebos son una sustancia que carecen de actividad farmacológica. Sin embargo, estos tienen un efecto terapéutico en las personas. Estas sustancias son píldoras que contienen exclusivamente azúcar y agua. Sin embargo, para su uso se debe tener en cuenta los efectos que puede producir el consumo de esto en las personas. Por ejemplo, los beneficios, los riesgos que las personas pueden tener al estar consumiendo este tipo de píldoras, el costo que tienen y la eficacia de este medicamento. Para ello, estos medicamentos deben de tener una intervención que ya han sido probadas. Tiene unas excepciones. La primera excepción es que cuando una intervención no está probada, es decir, que este medicamento, en este caso es el placebo, no está probado en las personas, no es aceptable. Y no es aceptable debido a que este no se ha experimentado en las personas. Por esta razón se tiene que llevar a cabo. Sin embargo, para esto el código de Helsinki tiene sus propias normas y en este caso es respetar a la persona y que esa persona firme un consentimiento principalmente, ya que si esta persona no puede ser obligada a consumir este tipo de medicamentos si esta persona no está de acuerdo a consumirlo. Entonces sobre eso trata el código de Helsinki, que una persona no puede ser obligada a consumir un medicamento que no ha sido probado mucho más antes. Sin embargo, para ello siempre se debe respetar la opinión de las personas y no se va a aplicar en aquellas personas que no hayan firmado o dado su autorización.
Otra excepción que tiene el uso del placebo es de que esta no puede ser probada o no puede ser intervenida en aquellas personas que por razones ya sea científicas y metodológicas se les quiera aplicar, porque si estas personas no están de acuerdo, entonces se debe respetar eso y no violar los derechos de las personas que son libres y tienen la oportunidad de poder elegir entre consumir este medicamento y no consumirlo. Sin embargo, no aplica solo para el uso del placebo, sino que también para otros tipos de medicamentos, otros tipos de intervenciones que se quieran realizar en las personas. Y como última excepción o circunstancia tenemos aquellos pacientes que reciben intervenciones que no han sido probadas y que su eficacia es mínima. También en intervenciones ya sea quirúrgicas o otro tipo de intervenciones que se den en las personas, ya que si un medicamento o un procedimiento quirúrgico no ha sido probado y no se conoce los riesgos o los daños que va a causar a la vida de las personas, entonces en este caso las personas tienen la oportunidad de elegir si están de acuerdo a someterse a dichos procedimientos, ya que muchas veces el uso o la aplicación de algunos procedimientos causa un daño que es irreversible en la vida de las personas. Entonces las personas si sufren un daño, no tienen la oportunidad de venir y reclamar que por culpa de ellos o de los médicos especialmente sufrieron ese daño, ya que primeramente se respeta la decisión de la persona y luego se le da un consentimiento informado, que es el documento en los que ellos firman que están de acuerdo a someterse ya sea a dicho procedimiento o algún tipo de medicamento. Entonces este código ha beneficiado en sí a la población en general, ya que, como lo mencionaban mis compañeros, muchos años atrás no había esa oportunidad de que las personas pudieran elegir, no se respetaba su decisión y se violaban muchos de sus derechos, y los médicos colaboraron en aquel tiempo con los nazis para realizar procedimientos que fueron inhumanos y causaron mucho daño a la población. Hubo muchas pérdidas de vidas humanas. Entonces estos códigos nos sirven para poder elegir y que la persona esté consciente de que si va a sufrir un daño o va a ser sometido a alguna intervención quirúrgica, él está consciente y es por su propia decisión que él ha elegido o ella ha elegido someterse al procedimiento.